Disco. ¿Me escucha bien, Marco Antonio? Hola, Marco Antonio. Pues no se te escucha, pero creo que ahí estás. Bueno, entonces, compañeros, vamos a empezar con este tema de pues, la teoría de la medida, digamos, aplicada a las funciones reales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Miren, nosotros ya vimos, pues, prácticamente toda la teoría que se dice teoría de la medida, en general, en abstracto, para muchos espacios. Y entonces uno queda, bueno, uno sabe que esta teoría se desarrolla como motivándose de las integrales que uno ve en los reales, ya sea en la recta real o en el espacio euclidiano. Y entonces, pues uno se da cuenta que es capaz de integrar una familia de funciones más grandes. Primero, de definir una familia de funciones más grandes, que solo quedarse con las continuas o continuas en algunos lugares o así, e integrarlas, ¿verdad? El caso, un ejemplo muy común es cuando tienen la función en la recta real definida como 0 en todos los irracionales, 1 en los racionales. Entonces dicen, pues esa función, con la mano en la cintura, entonces, pues la integral de esa función es 0. Y entonces ese ejemplo no se cubría, ¿no? Con lo que uno veía en cálculo integral y diferencial. Y entonces, pues ya tenemos este desarrollo de la teoría más amplio, pero entonces queda un poquito la inquietud de qué pasa, por ejemplo, con el teorema fundamental del cálculo, porque si ya podemos integrar más funciones, y toda esta teoría de alguna manera contiene, adelante digo, contiene a lo que uno ve en cálculo diferencial integral, pues ¿qué pasa al final del día con toda esta teoría ya aplicándola a estos conceptos de la antiderivada y eso, ¿no? Y otra cuestión también importante es que cuando uno trabaja con las medidas en los reales, bueno, uno veía cómo la medida de Lebesgue era una extensión de la longitud y que la longitud era tomar esas diferencias. Y entonces hemos visto, bueno, esas diferencias las podemos tomar con otra función diferente a la identidad. Puede ser una función que vaya creciendo y al tomar esas diferencias nos dan números no negativos y entonces definimos una medida, ¿no? Más diferente que la de Lebesgue. Y entonces, pues uno puede decir, bueno, ¿qué propiedades tiene la medida construida a partir de la función que tú propongas? O sea, cómo las propiedades de una función se van a la medida y viceversa. Adelante, Luis. Entonces, de eso trata este tema y estas preguntas que ahorita yo les hago, les parecen que son sensatas, ¿no? Como que dirán, pues sí, o sea, tiene sentido tratar pues digamos, pues, cubrir esas dudas, esos huecos. Y entonces lo que vamos a ver a lo largo de estas notas es toda una serie de ideas que se desarrollaron para poder responder esas preguntas. Entonces, a lo mejor cuando ustedes van a ver varias cosas que dicen, pues está medio complicado, pero pues fue la manera en que se fue, digamos, dejando todo de manera clara, de manera clara. Entonces, aunque las preguntas son sencillas de plantear, pues sí requiere un análisis adelante riguroso para ver cómo lo que hemos visto de teoría de la medida se aterriza en los reales para responder estas preguntas. ¿Vale? Bueno, entonces, pues vamos a comenzar. Y lo primero que tenemos aquí es el concepto de funciones absolutamente continuas. Creo que ahí se ve chiquito, ¿verdad? Vamos a hacerlo más grande.
Bueno, entonces lo primero es el concepto de absolutamente continua, que ya medio lo vimos ahí en el, ¿se acuerdan que lo puse en el Wikipedia? Entonces, una función que va de un intervalo a los reales es absolutamente continua si para todo epsilon existe un delta tal que si agarramos conjuntitos disjuntos aquí adentro, la longitud de todos estos, digamos, de manera completa, la unión de todos ellos, cada vez que eso el conjunto que yo agarre aquí adentro, que es una unión de intervalitos disjuntos, mida menor que delta, al evaluar en la F, al tomar estas distancias, pues voy a tener algo menor que epsilon. Entonces, esto es bastante intuitivo si lo piensan como una medida, porque aquí, como les digo, estas pueden ser medidas, y entonces está diciendo, bueno, si un conjunto es de medida menor que, con la de Lebesgue es menor que delta, con la función esta o la medida esta va a ser menor que epsilon. Este concepto definitivamente contiene a la definición de que F sea continua, ¿verdad? Porque pues esto lo aplica a un solo intervalo. Entonces, bueno, esta es ya nuestra definición de absolutamente continua. Aquí, por lo pronto, yo no estoy pidiendo que la función sea creciente, puede subir y bajar, por eso tengo que tomar estos valores absolutos. ¿Ok? Pero en general vamos a estar trabajando con funciones no decrecientes, entonces este valor absoluto en realidad no es necesario. Bueno, aunque aquí debimos de haber escrito primero f de b y después menos f de a, porque para que quede algo evaluado, al evaluarlo en b sea mayor o igual que algo evaluado, ¿no? ¿Vale? Pero fíjense que no vamos a hablar aquí de medidas signadas en los reales, pero podría ser que nuestra función, que en general la vamos a tomar no decreciente, pueda subir y bajar, y entonces al quitar este valor absoluto, yo estoy considerando una medida asignada. Entonces esa preguntita a lo mejor está quedando pendiente en estas notas. Bueno, entonces f de los reales en los reales, ya no solo en un intervalo, es absolutamente continua si al restringirla en un compacto o en un intervalito cerrado, es absolutamente continua. Muchos de estos conceptos a veces los definen diciendo, bueno, si me restringo un compacto. ¿Por qué? Porque pues, un compacto lo pueden meter en una unión finita de intervalitos. Y viceversa, un intervalito va a ser un compacto, entonces hay una equivalencia. Entonces ustedes en general pueden verlo con intervalitos, digamos, la restricción o en compactos. Eso también va a venir posteriormente. Entonces, bueno, esta definición, ¿cómo la ven? ¿Ya la había visto alguien antes? ¿Nunca la habías visto, Mari? ¿Qué te parece? ¿Está curiosa? Sí, está bonita. A mí me agrada. Sí, sí, porque está, pues sí, como que me restringo aquí a estos conjuntitos y algo pasa. O sea, como que ese concepto de continuidad un poquito más general. Creo que así es la forma de verlo. Bueno, y entonces vean lo que va a pasar con este concepto. Bueno, otra cosa, aquí viene otra definición, que por cierto, esta definición es súper sencilla y ustedes la entienden en una sola gracias a todo lo que ya hemos visto. Entonces, f es una función singular si es diferenciable casi en todo punto. Casi en todo punto. Y la derivada, como la puedo diferenciar en casi todo punto, la derivada en ese conjunto va a ser cero. ¿Ok? Entonces, aquí obviamente detrás de esto, pues ya está la medida de Lebesgue. Adelante, César. La medida de Lebesgue, donde ya podemos hablar de que un conjunto mida cero, etcétera, etcétera. Entonces, está muy sencilla la definición.
pero aprecien que se puede entender, pues gracias a que ya nos chutamos todo el curso, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una función real valuada, es singular, sí, solo sí, su derivada es cero casi siempre. Tan, tan. Y donde no la puedo derivar, pues quién sabe. Puede ser infinito, no pueden ni existir siquiera los límites. Bueno, entonces, nosotros podemos tener una medida mu. Perdón, mu va a ser la medida del Lebesgue en todas estas notas, mu. No lambda, a mí me hubiera gustado poner lambda, pero vamos a poner mu, ¿ok? Ahora, si f es no decreciente, recuerden esta notación, con la flechita para arriba, podemos definir la medida del Lebesgue-Stieltjes, mu sub f, cuando la f es continua por la derecha. Esto sí lo vimos, ¿verdad? Me acuerdo, ¿o no? Como que lo mencionó vagamente, ¿Pero no lo vimos bien? Ah, que estaba en las notas, pero no, es que lo omití. ¿En serio? Sí, ¿En cuál es? que era un poco como, ¿Cómo qué? o sea, que no estaba tan relacionado lo que estábamos viendo en ese momento. Entonces, pero... estaba explicado en las notas, pero... No, pero sí estaba fuera, está como que era algo fuera de lugar, ¿no? Sí, sí, un poquito. Bueno, entonces, a ver, entonces aquí bien importante, si yo les doy una función no decreciente, continua por la derecha, yo puedo definir una medida en los reales con la misma técnica que definimos la medida LB, ¿verdad? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Trabajar en la álgebra de los intervalos semiabiertos. Primero defino la medida de esos conjuntos, ¿cómo? Tomando la evaluación esta, la diferencia f de b menos f de a, ¿vale? Ahí voy a necesitar que sea continua por la derecha. ¿Sí? Ahorita les digo por qué. Entonces, el chiste es que ya que uno define esa medida mu sub f de intervalos de la forma a, b, así como f de a menos f, pero f de b menos f de a, pues uno trata de ver por qué esta función conjuntista va a ser contablemente aditiva. Y entonces puedo aplicar el teorema de Carathéodory y extender esto a la sigma álgebra de Borel. ¿Para qué va? ¿Por qué necesitamos que sea absolutamente continua? Porque, bueno, que sea no decreciente está clarísimo, para que esto sea mayor o igual que cero. Que puede ser cero, ¿no? De repente, aunque el A y el B sean diferentes, esto puede ser cero si la función se quedó estacionada ahí un ratillo, ¿verdad? Pero entonces, ¿para qué queremos que sea continua por la derecha? Bueno, lo que pasa es que nosotros podemos considerar, voy a ponerlo así, pues, podría poner menos infinito tal vez aquí. Entonces, este conjunto A, X, lo podemos ver como la intersección, ¿verdad? Desde n igual a 1 hasta infinito, de A, X más 1 entre n, ya sea abierto o cerrado. Pero primero lo considero cerrado porque yo sé que mi medida conjuntista la estoy definiendo en este tipo de conjuntos. Y entonces lo que me gustaría es que se cumpla la propiedad esa de que la medida de este conjunto sea el límite de estos de acá. Y eso lo voy a obtener si la función es continua por la derecha. Entonces, ¿qué les recomiendo a ustedes que hagan ahorita? Que se pregunten, a ver, y si no es continua por la derecha, ¿qué problema puede ocurrir? ¿No? ¿Qué pasa si es continua por la izquierda? Si la función es continua, entonces pues no importa. Pero ¿qué pasa si es continua por la izquierda y no por la derecha? Cosas así. Entonces, en general, lo que uno hace, dada cualquier función no decreciente, es construir una, que lo puedo poner así, entre paréntesis, para que no se confunda con la parte positiva.
Y la puedo construir como el límite de la función original, que originalmente es no decreciente, como x más 1 entre n. Entonces, esta, por definición, va a ser continua por la derecha. ¿Vale? Como que agarran, es como, por ejemplo, cuando tienen, por ejemplo, esta función que estoy aquí dibujando, es continua por la izquierda, o más aún, no es ni continua por la izquierda, no, ni por la derecha. O sea, en este puntito, de aquí, vale algo que si tomo el límite por la izquierda o por la derecha, no va a coincidir. Pero entonces esta construcción de aquí arriba lo que hace es hacerla continua por la derecha. ¿Lo que va? Entonces, dada cualquier función no decreciente, la vuelven continua por la derecha y pueden construir su medida de Lebesgue-Stiglitz. ¿Lo que va? ¿Cómo? Con toda la tecnología que vimos. Y entonces, pues la pregunta natural es, ¿qué propiedades va a tener mi medida mu sub f dependiendo de las propiedades que tenga f? ¿No? Por ejemplo, si f es absolutamente continua o si es singular, ¿verdad? A lo mejor la función es absolutamente continua en un lugar, en un conjunto de los reales, y es singular por otro lado. Puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, pues hay que ver qué va a pasar con esa medida. Entonces, la pregunta, entonces, aquí, compañeros, es este tipo de cosas a las que queremos llegar. Fíjense, si una función es no decreciente y es continua por la derecha, entonces, primer resultado, así, tal cual, en general, f es diferenciable casi todo punto. Solo con saber que es no decreciente y pues se me hace que solo necesitan que sea no decreciente, ¿eh? No es tan necesario que sea continua por la derecha. No es tan necesario. Porque si no es continua por la derecha, la vuelven continua por la derecha y va a tener esto. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cada cuándo puedo hacer eso? Y la respuesta va a ser un conjunto de medida cero. Entonces, un hecho muy común que ya la gente hasta dice, sí, ya se lo sabe de memoria, es que las funciones no decrecientes tienen a lo más un número numerable, una cantidad numerable de discontinuidades. O sea, aunque sean muy feas, como esta que puse aquí, pero a lo más es una cantidad numerable. Entonces, pues bueno, esto lo vamos a estar retomando, pero basta con que sea no decreciente para ver que es diferenciable casi en todo punto con respecto a la medida de Lebesgue. Y ya sabiendo que la función se puede derivar casi siempre, podemos establecer estos incisos. Ya sabiendo que se puede derivar casi siempre. Primer inciso, si la medida que resulta, la medida de Lebesgue-Stiglitz, es absolutamente continua con respecto a la de Lebesgue, la función como tal la podemos representar con una constante y con una integral de Lebesgue, integrando una función f', se llama f', que está definida casi en todas partes. Justamente es la derivada que puedo hacer al menos casi en todas partes. Entonces, esta es una integral de Lebesgue. Aquí mejor hubiera puesto mu, para que quede más clarito. Pero entonces, si tengo esto, tengo esto. Y al revés, bueno, ahorita les digo, fíjense. El otro inciso es, si me dicen que la función es singular, entonces la medida que resulta es singular con respecto a la de Lebesgue.
o son mutuamente singulares. Al revés, si son mutuamente singulares, yo sé que la función que usé para construir esta es singular. ¿Ok? Fíjense cómo el inciso de arriba no puedo ir de aquí para acá así tal cual. Si mi función es diferenciable y esta derivada es 0 casi siempre, pues este integrado de db va a dar 0. ¿No? Y entonces la función está diciendo que es constante y eso no implica que la medida que resulta aquí sea absolutamente continua con respecto a la de db. ¿Ok? Entonces al revés no. Y pues este es uno de nuestros objetivos. Pues ahorita como que ya van entendiendo y lo bueno es que como vamos a estar retomando esto pues a lo largo de estas notas, pienso que va a quedar cada vez más claro. ¿Okay? Entonces, pues ahí está una de las preguntas, ver esta relación. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que ya les hemos platicado, que tomen la función de Cantor que ya hemos platicado que es 0 casi siempre su derivada, y por lo tanto es singular, y ocurre esta situación que ya hemos platicado, de que la medida que resulta de esa función de Cantor es singular con respecto a la del db, ¿verdad? De hecho, esa función es continua, es que no decreciente y continua. No solo continua por la derecha, es continua en todo el intervalo 0,1. ¿Para qué va? Entonces, vean, este ejemplo sirve para ver que si tú me das una función singular, pues esto va a ser yo no puedo reconstruir mi función de Cantor usando su derivada que es 0 casi siempre. ¿Vale? Creo que me falta. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a ver qué pasa con el revés. Como que tendríamos que pedir algo extra aquí para, de saber algo así, llegar a algo así. Pues creo que es que la función sea absolutamente continua, la que la define. Aparte de ser. Sí, tienes razón. Ok, ese es el teorema fundamental del cálculo. Sí, bueno, es lo que está aquí abajo, exactamente, sí. Sí, a ver, vamos a ver esta proposición junto con este teorema. Tal vez deberíamos de ponerlo todo junto. Aquí yo les recomiendo que hagan como un mapa mental de todas estas ideas que vamos a ver, porque sí son varias. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? El teorema fundamental del cálculo dice que si la función es absolutamente continua, entonces efectivamente existe una función integrable, aunque en general creo va a ser localmente integrable, tal que puedo recuperar a f integrando con respecto a integrando esta función con respecto a la medida de f. Puedo recuperar mi función. ¿Sí? Y la otra equivalencia es esta función absolutamente continua es diferenciable casi en todo punto, y pues esta representación realmente se da con la derivada. Entonces, si ustedes tratan de juntar este con el de aquí arriba, acá arriba se pedía que la función era no decreciente. Aquí no. Aquí solo es una función que puede subir y bajar. Y entonces estamos diciendo cómo representarla. Pero entonces, pues júntenlo con aquí arriba. O sea, junten este y acá arriba pidan, bueno, más bien aquí abajo pidan que la función sea no decreciente. No decreciente. Entonces, si mi función es absolutamente continua, no decreciente, yo puedo recuperarla
es lo que es este inciso. Y entonces, pues no está aquí demostrado, pero voy a poder demostrar que esta va a ser absolutamente continua con respecto a esta. No está aquí enunciado. No está aquí enunciado. Entonces, como que falta aquí una pequeña proposición que diga, si es absolutamente continua, tu función no decreciente, vas a tener esta propiedad. ¿Va? Entonces ahí, por eso les digo que mejor hagan sus propias notas para que a ustedes a su manera les quede lo más claro posible. Pues, como ven, sí está claro las preguntas, ¿verdad? ¿Comenzamos? ¿Listos? ¿Calienten? ¿Calienten? Pues comencemos, compañeros. Este es el programa de esta semana. Bueno, tal vez duremos un poquito más. Ok, entonces, aquí una notación. Vamos a estar usando I latina, X, R, como un intervalo con centro X y radio R. Un intervalo de centro X y radio R. Por lo tanto, la medida del EDEC de este intervalo va a ser 2 veces R. 2 veces R. Ahora, dado cualquier intervalo A, B, definitivamente existe un X y un R, que es el centro del intervalo y el radio del intervalo, ¿verdad? Lo podemos representar así. Entonces, primer lema, aquí está, creo que a lo mejor tu pregunta va a salir de aquí, Fernando. Es que me envió Fernando una duda el problema 10. El problema 10 creo que tiene que ver con esto. Entonces, a lo mejor se me coló en la lista 3. Bueno, dice lo siguiente. Tienen una colección arbitraria, ni siquiera numerable, arbitraria, de intervalos abiertos y toman la unión de todos ellos. Definitivamente este es un abierto, según los topólogos, ¿verdad? Bueno, es que así uno empieza la topología, ¿no? El estudio de la topología empieza con este concepto. Entonces este es un abierto y si ustedes agarran la medida del abierto U y escogen un C por abajo, definitivamente esto no es cero, entonces sí hay uno por abajo. Existen una cantidad finita de disjuntos de estos intervalos. Pueden agarrar una cantidad finita, todos disjuntos, tales que la medida de la suma o la medida de todos ellos, porque es disjuntos, es mayor que C entre 3. Entonces, así apréndanselo. Lo vamos a estar ocupando, al menos lo vamos a usar 2 o 3 veces esto. Tienen un conjunto que lo expresan como una cantidad arbitraria de abiertos y agarran una constante por abajo de la medida de esto, que puede estar tan cercano como ustedes quieran a esta medida. Entonces pueden agarrar unos disjuntos de la cubierta, cuya medida de esos disjuntos esté por arriba de C entre 3. Entonces es un poquito, pues no sé qué tan intuitivo se vea porque, fíjense, este C puede estar tan cercano como ustedes quieran de esta medida. Aquí al dividirla entre 3, pues la hacen más chiquita, ese número, y pues como que sí puedo agarrar ahí algunos de estos con que la medida se pase, porque esto lo estoy haciendo más chiquito. Pero el hecho de que sean disjuntos, pues quién sabe qué tan intuitivo se vea. O agarrar la cantidad finita también. ¿Vale? Pues no sé, a lo mejor hay un punto de vista intuitivo que yo no he entendido. A lo mejor ustedes sí lo ven más intuitivo. Bueno, entonces pero la demostración creo que está bastante clara, aunque sí está técnica, creo. Entonces, esta es la demostración. Entonces, U es un abierto, y definitivamente yo lo puedo ver como una unión disjunta numerable de intervalos abiertos. Ese teorema de análisis real, de análisis sobre los reales, creo que tiene un nombre, ¿no?
Creo que primero es como que la propiedad del índice, ¿no? Para considerar esa unión numerable y luego lo de 10 juntos, ¿no? Pues no sé, claro, en los libros de análisis real, de introducción a análisis real, o sea que cualquier, en los reales un abierto lo pueden ver como disjuntos de abiertos. Una unión numerable de disjuntos, de intervalos disjuntos. Bueno, entonces estos intervalos disjuntos les llamamos J sub J. Aquí ya es una cantidad numerable. Y vamos a suponer primero que cada intervalo disjunto es finito. ¿Ok? Entonces, podemos tomar un n suficientemente grande, tal que la medida de estos, la suma de estos, esté por arriba de C. ¿Ya? Recuerden que C es algo que está por abajo de la medida de todo esto. Que puede estar muy cerca, pero está menor, es menor que la media de todo esto. Entonces, pues esta, digamos, la unión sobre hasta n, el límite de la medida de estas uniones, pues se va a pasar de C. Entonces simplemente agarro un n suficientemente grande, finito. ¿Para qué va? ¿Queda claro eso? Entonces agarro un n, tengo ya una cantidad finita. Y ahora fíjense lo que vamos a hacer. Aquí lo que vamos a hacer en este párrafo es, dentro de estos intervalos abiertos, van a agarrar compactos o intervalos finitos ahí dentro, pero que la medida de esos compactos, que obviamente siguen siendo disjuntos, la suma de las medidas de esos compactos sigue estando por arriba de C. Eso se ve muy intuitivo porque si ya esta suma es estrictamente mayor que C, simplemente como que le mocho un poquito, me quedo ahí dentro de cada uno de estos y lo cierro para tener compactos. ¿Vale? Entonces, aquí está la idea, digamos, rigurosa. Definen epsilon, o más bien E, esta es como de error. Definen E como la diferencia de esa medida con C, pues eso es mayor que 0. Después, para cada J, tomen un intervalo cerrado dentro de este intervalito JJ, tal que la medida de ese intervalo cerrado o ese compacto sea mayor que la medida del conjunto que lo contiene, restándole un poquito. ¿Vale? Entonces, aquí este error está fijo, es mayor que 0, y el n es finito. Entonces, esto es simplemente un número mayor que 0, un error chiquito, un epsilon, y eso es lo que le tienen que quitar un poquito a J para obtener un compacto. ¿Va? Bueno, entonces, si nosotros sumamos sobre los J's, pues aquí vamos a tener que la suma de todos estos compactos es mayor que la suma de todos estos menos el error, ¿no? Porque aquí van a tener n veces epsilon, entonces solo queda este error. El que está aquí, este es mayor que este, menos este. ¿Ok? Entonces, pues ahí nos damos cuenta que, bueno, aquí si ustedes sustituyen el error aquí, se va a cancelar se van a tener menos este numerito, entonces se va a cancelar este con este y va a quedar más C, perdón, menos C, no, más C, sí, más C, perdón, queda más C, entonces está diciendo que la suma de estos va a ser mayor que C, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que este compacto, que es la unión de estos compactos, porque es una unión finita, está contenido en U, ¿verdad? Porque originalmente estos J eran
elementos que construyan AU, es un compacto y la medida de ese compacto es mayor que esto. ¿Vale? Entonces ocurrió lo que les decía, de que extrajimos compactitos de aquí donde siguió ocurriendo esto. Bueno, entonces esto funcionó bien gracias a que tomamos estos J finitos. En caso de que alguno de estos J fuera infinito, podemos tomar un intervalo finito dentro del conjunto infinito, suficientemente grande para que se pase de la constante que ustedes quieran. No hay ningún problema. Bueno, entonces tenemos, en este párrafo tenemos pues una estrategia donde nuestro conjunto original, que es una unión arbitraria de abiertos, estamos como que metiendo ahí un compacto donde se cumple cierta desigualdad con una constante que está por abajo de la medida de U. ¿Ok? Entonces, es lo que está ocurriendo. Y vean lo que vamos a hacer con esto. Bueno, entonces ya tenemos el compacto. El compacto, pues, está en U. El compacto está en U. Y entonces, como es un compacto, podemos encontrar una cubierta finita. Fíjense que esta cubierta finita ya no la estoy construyendo usando lo que llamamos J, sino que estoy construyendo esta cubierta finita con mis intervalos abiertos originales, con los que empecé. Entonces, lo que hicimos aquí arriba es construir un compacto dentro de la cubierta original. Y aquí extrajimos una subcubierta finita. ¿Vale? Después hacemos esto. Aquí viene. Agarramos esto ya es una cantidad finita, pues agarren el más grande de todos ellos. Si hay dos, pues agarren el que quieran. Agarran el más grande y le llaman I alfa 1. El más grande. Después agarran el siguiente más largo de los que restan, de los restantes, pero que no toque al que ya habían agarrado. Que no toque al que ya habían agarrado. Siguiente más grande, pero que no toque al anterior. Después, y alfa 3, agarran el que sigue después más grande, pero que no toque a los que ya habían seleccionado. Y así sucesivamente. Obviamente este procedimiento va a acabar en un momento finito, porque solo tienen M. Entonces ahí está, simplemente agarraron aquí, fueron agarrando los más grandes, pero que no se tocaran. Que no se tocaran. Entonces, pues definitivamente lo que me queda después de hacer este procedimiento, los que me queden, ¿están de acuerdo que de esos que me quedaron, de esos sobrantes, agarro uno y va a tocar alguno de estos? Tiene que tocar alguno de estos, porque si no toca ninguno de estos, pues a lo mejor es más chiquito que todos, entonces lo vuelvo a seleccionar. Porque este procedimiento dice, ve agarrando los más grandes, pero que no toquen a los anteriores. Entonces, si por ahí quedó uno que no toca a ninguno, pues lo tengo que considerar en mi construcción. ¿Sí? Entonces no puede por ahí haber conjuntos que sobren que no toque a nadie de estos. Y además, si yo agarro uno de esos sobrantes, si agarramos uno de esos sobrantes, definitivamente va a tocar alguno de ellos. Y entonces, pero la medida de ese conjunto que sobró, que toca alguno de ellos, su medida va a estar por abajo de la medida de otros que están por aquí. Tiene que estar por abajo al menos de uno, del primero. Porque si no está por abajo, pues entonces era el más grande, lo tuve que haber seleccionado. ¿Para qué va? Entonces, eso es lo que estoy tratando de decir. De los sobrantes, todos esos sobrantes tienen que tocar alguno de estos y además la medida de ellos tiene que estar por abajo de la medida de algunos. ¿Para qué va? Entonces, se visualiza, ¿verdad? Creo que se visualiza. Es lo que dice aquí.
es lo que dice aquí. Te dice, bueno, entonces vamos a agarrar si nos dan un intervalo abierto, A, B, que tiene su centro X, radio R, vamos a escribir I asterisco como el intervalo con el mismo centro X, pero ampliando su radio 3 veces. Pues ampliamos el intervalo. Entonces, dice, notemos que si uno de los elementos de la cubierta del compacto no está en esta lista que nosotros construimos, definitivamente existe alguno de la lista, algún n de la lista, que no toca, que toca a su elemento que agarraron en la cubierta, y que además la medida está por abajo de algunos de ellos, de algún n, ¿vale? Entonces aquí estoy agarrando no solo cualquier sobrante, sino cualquiera de la cubierta original, pero pues trivialmente se cumple para los que sobran y para los que construís. ¿Cómo ves? ¿Está claro? Entonces aquí está esto, y entonces fíjense lo que va a ocurrir. Entonces esto es lo que les decía, pues que si no toca a nadie, si no toca a nadie lo tuve que haber escogido. Pero si toca a alguien y no se cumple esto de que su medida sea mayor que todos estos, pues este era el más grande y lo tuve que haber escogido. Entonces, bueno, eso se ve claro. Bueno, y entonces aquí viene el último detalle de esta demostración. Fíjense que, dado cualquier elemento de la cubierta, yo sé que va a tocar a alguien, y la medida de ese conjunto está por abajo de ese del que toque. Bueno, o sea, una cosa es que lo toque, pero no lo contiene. Entonces lo que hacen es ampliar el radio del que toca 3 veces y con eso aseguran que está contenido aquí. ¿Sí? Porque lo peor que puede ocurrir es que apenas si se pellizquen, y entonces lo único que tengo que hacer es cuando lo pellizca, pues simplemente hago el radio que sea no solo el doble, sino 3 veces, para que lo contenga. ¿Dónde está el borrador? O sea, está... Aquí está mi conjunto. Yo agarré este de la cubierta, creo que le estamos llamando I beta M, ajá. Y entonces ese va a tocar algún I alfa N. Entonces, imagínense que aquí está, este es mi I beta M, apenas se alcanzó a tocar a I alfa N. Entonces, lo que hago es este radio, lo hago 3 veces para que lo contenga. Entonces me quedo con este, bueno, aquí ya no me alcanzó, pero para que mi conjunto I alfa N contenga a I beta N. Por eso me conviene 3 veces. ¿Okay? Aquí, ¿qué dije aquí? Sí, 1, 2, 3. Pudo haber sido 4, pero yo quiero una demostración con 3. Ahí va a salir el 3. Y como que el 3 es lo mínimo posible, ¿eh? Se me hace que un poquito menos no podrían. No creo. Bueno, entonces tenemos esta contención y entonces, pues fíjense qué curioso, porque fíjense qué curioso. El conjunto compacto K se encuentra contenido en la cubierta finita, de estos conjuntos que los agarraba de mi cubierta original. Después, cada uno de estos se encuentra contenido en al menos uno de estos,
Y estos I estrella o I asterisco los formé de conjuntos disjuntos. Porque recuerden que esto los fuimos agarrando así. El primero más grande, el que sigue, que no toque al anterior, el que sigue más grande, el que no toque al anterior, y así. ¿Va? Entonces, esta idea les ayuda a concluir lo siguiente. Entonces, bueno, claramente el compacto va a estar contenido en esa cantidad finita de los asteriscos, porque estos asteriscos contienen a cualquiera de esa cubierta finita. Entonces, ya sabíamos que la medida del compacto era mayor que C. Por esta contención, la medida del compacto está contenida en la medida en la suma de estas medidas, que es la suma de la medida de la unión. No, perdón, no, me equivoqué. Esto es más grande que la medida de la unión, o sea, hasta todavía lo hago más grande. Aquí como que aquí en medio a lo mejor podrían poner menor o igual que la medida de esta unión. Eso es menor que la suma de las medidas. Y fíjense este truco. Cada una de estas medidas es 3 veces la medida sin el asterisco. Porque fue lo que hicieron, ampliaron el radio. Entonces simplemente cada uno de estos es 3 veces la medida del intervalo sin el asterisco. Y colorín colorado, porque efectivamente, bueno, pasan el 3 dividiendo. ¿Y qué tienen? Pues tienen agarrar una constante C por abajo de la medida de la unión arbitraria y pudieron encontrar una cantidad finita de esa unión arbitraria disjuntos, donde la medida de esos disjuntos, la de la unión o de la suma, como quieran verlo, es mayor que C entre 3. ¿Va que va? Está bueno, ¿no? Está detallosa, pero se entiende lo que está pasando. ¿Y qué creen? Que este lema nos va a ser de mucha utilidad. De mucha utilidad. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Crees que con este lema salga el ejercicio 10? ¿Quién sabe? No, lo que pasa es que no sé si alguien ya lo leyó. ¿El 10? Bueno, es que ahí teníamos. Aquí está el 10. A ver, lo pongo aquí. Sí, fíjate lo que dice. Ahora sí te parece, pero ahí tienes una colección finita de discos en R2. Ajá. Entonces, mostrar que hay una subcolección de disjuntos Sí. cuya unión, que bueno, ahí la con V, Ajá. es mayor o igual que, bueno, es la medida de esa unión, de 4, ¿no? ¿Sí Entonces, te parece? sí se parece, pero ¿qué pasa si me agarro los 3 discos pero de modo que se intersecten todos? Entonces, ¿qué sería esa colección disjunta y se intersectan todos? ¿Sí me explico? Sí, sí. Sí, sí. Pero si estás dividido entre 4, ¿no hay uno? Pues lo puedo hacer, pero Parece que dice Fernando que hay un contraejemplo de este. Ese que está diciendo. Pues chequen, a ver qué tal. Va, déjame entonces checarlo y de aquí a miércoles. Pero entonces tal vez no es parecido a lo que vimos ahorita. Ya me dejaste pensar. Bueno, va, ok. Entonces chequenle y ojalá, bueno, no ojalá, se va a resolver. Bueno, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con este lema? Pues lo vamos a ocupar al menos 2 veces en lo que sigue. Este lema definitivamente es un lema que ahorita no se ve por dónde, pero van a ver. No, creo que no. ¿Cuál dices? ¿El lema de Vitali? A ver. Sí, es que sí me suena ese lema, pero... A ver. Lema de Vitali. Ah, miren, no, pero unas notas del profesor Maximenko. Fíjate que no me acuerdo. A ver, vamos a ver.
Miren, vamos a ver unas notas del profe Egor Maximenko. ¿Lo conocen? Sí. Es mi amigo. Es buena onda. Pues puede ser que tenga que ver con esto del conjunto de Vitali, pero no me acuerdo. No, el conjunto de Vitali creo que es el que no me dice. Sí. A ver, voy a checarlo. No, pero sí. Bueno, voy a checar esto que me dicen del Vitali. Mejor vamos a seguir, ¿vale? Ok. Bueno, entonces, ahora sí, digamos que después de este lema, vamos a empezar ya con ideas que nos van a ayudar a aterrizar en lo que queremos. Lo primero que tenemos aquí es esta definición de funciones localmente integrables. Las funciones localmente integrables son aquellas donde al restringirse en intervalos compactos, el valor absoluto es integrable. Entonces, definitivamente, esta es una función localmente integrable. No, al revés. Una función integrable es localmente integrable, pero al revés no necesariamente. El conjunto de funciones localmente integrables, pues así le ponemos L1 loc, de localmente. Y entonces esta definición la podrían dar en términos de compactos, por lo que les decía hace ratito. Ok, entonces vamos a estar trabajando con funciones localmente integrables y se acuerdan que ahorita veíamos estos resultados que queremos demostrar, que decía, bueno, existe f integrable, en realidad va a ser localmente integrable para representar a su función que les den, su función absolutamente continua. Tenemos otra definición que va a ser, dada una función localmente integrable, su promedio, denotado así, su promedio en este intervalo con centro X y radio R, es esta función que depende de X y de R, y así le llamamos, es como un operador, va a ser la integral de la función sobre el intervalo que están considerando, dividido entre la medida del Lebesgue del intervalo. Entonces, ¿sí están de acuerdo que se ve como un promedio? Si fuera una suma, se ve más claro que es un promedio. Y bueno, esta integral la puedo ver como, bueno, de hecho esta medida ya la conocemos, es 2 veces R. Y aquí podemos reescribir la integral que se vea como, tal vez como una integral de Riemann, si quieren. De x menos r a x más r, pero aquí es la integral del Lebesgue. ¿Por qué la integral del Lebesgue? Pues porque mi función es una función medible, localmente integrable, y pues si no, a lo mejor, si fuera continua, pues sí podría poner aquí la integral del Lebesgue. De hecho, de repente va a haber un paso ahí donde vamos a pasar a una función continua, entonces este tipo de integrales de Lebesgue las vamos a ver como integrales de Riemann, donde ya sabemos algunas cosas. O, bueno, sabemos bastantes cosas. Bueno, primero que nada, A sub R es un operador lineal cuando dejan a R fijo. Cuando dejan a R fijo, pues aquí pueden poner una combinación lineal de Fs y en un punto X, pues es el operador aplicado a la combinación lineal va a ser la combinación lineal del operador aplicado a cada elemento. ¿Sale? Si tienen que su función es constante, pues el promedio siempre va a dar la constante, ¿no? Aquí se ve cómo va a ser C por la integral de intervalo, se cancela con esto. Entonces, ese es el promedio, y hay que ver ahorita, pues, que este promedio es una función medible en X y continua en R, pero fíjense cómo aquí mi definición me pide que R sea mayor que 0.
Porque si fuera 0, caracoles, me meto en problemas. ¿Verdad? No puedo definir esto con R igual a 0. Luego lo puede hacer tender a 0. Después lo vamos a hacer tender a 0. Entonces, primero hay que ver qué pasa con R, ver que es continua en cualquier R estrictamente mayor que 0, y después hay que investigar qué pasa cuando R se va a hacer. ¿Ok? Ok, ¿preguntas de esto? ¿Preguntas? ¿Dudas? Dice, AR no tiene que ser función monótona de R, ni tiene que ser acotada. O sea, claramente, pues esta función, conforme R se va moviendo, el radio del intervalito, pues esta función, venlo aquí, pues si R se va a 0, puede ser que este cociente explote y esto no, ¿verdad? O en cualquier otro R, quién sabe. Bueno, en particular R igual a 0, tiene que ser acotada. Y también vean, por favor, que aquí la función localmente integrable, no estoy pidiendo que sea no negativa, puede subir y bajar. Entonces, en el momento en el que ustedes agarran este intervalo y el radio lo están jugando con el radio, hacen más grande el intervalo, más chiquito, pues esta integral puede subir y bajar de valor, porque están tomando valores positivos, negativos de la función. ¿Sí? Entonces, el promedio o esta función promedio, pues igual puede subir y bajar. En el caso en el que la función sea no negativa, pues se me hace que también puede subir y bajar, porque estamos dividiendo entre esto. Entonces, aquí, digamos, el cociente, pues esto puede tomar o sea, el cociente, fíjense que si considero la integral nada más y el radio lo voy ampliando, pues esa integral va creciendo si mi función fuera no negativa. Pero, ¿qué tal si de repente no crece mucho y el intervalo sí, entonces le empieza a ganar la longitud del intervalo? Bueno, este promedio o esta función promedio la vamos a estar usando en general cuando agarramos funciones localmente integrables, pero vamos a considerar el valor absoluto. ¿Ok? Por eso ahorita trataba de comentar algo de qué pasa si en funciones no negativas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Pues ahora sí vamos a ver algunas propiedades de esta función promedio. Entonces, primera propiedad, agarran su función localmente integrable, donde pueden definir al promedio. Y dice, para cualquier R estrictamente mayor que 0 fijo, la función en X es medible. ¿Ok? Y segundo inciso, cada vez que agarren un X fijo, la función en R va a ser continua. ¿Ok? Pero vean por favor cómo en mi definición original yo pido que R es mayor que 0. O sea, es continua ¿dónde? Donde está definida, que es los reales, bueno, donde vive R. ¿Dónde vive R según mi definición? Estrictamente mayor que 0. Ahí es continua. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ver que es continua? Agarrar un punto fijo en ese conjunto, no puede ser 0, no puede ser, y ver que en ese punto es continua. ¿Va? Bueno, entonces, a ver, primer inciso, la medibilidad. Vean esta idea. Vean esta idea, compañeros. Definimos este conjunto en R2 dado por el círculo, ¿no? El círculo alrededor de el círculo de radio R. ¿No? Todas las parejas X y Y es que la diferencia es menor que R. No, a ver qué conjunto es ese.
Todas las parejas X menos Y, por ejemplo, si X vale 0 y Y vale, pues a lo más R, ¿no? Por aquí, o menos R, si Y vale 0, pues X vale a lo más esto, a lo más esto. ¿No será este? ¿Cuál? Un rombo. Sí, ¿verdad? ¿Es este? Porque la diferencia de estos dos da menor que R, ¿no? Ajá. Bueno, pues algo así. Entonces, si nosotros, bueno, este conjunto definitivamente es medible en R2, y entonces, fíjense este punto de vista, ver que el promedio de F en el punto X con radio R va a ser, bueno, ya sabemos que es 1 entre 2R, va a ser por la integral de la indicadora de mi conjunto por F y tomando la X rebanada. ¿Sí? Si ustedes toman la X rebanada, aquí les va a dar, bueno, aquí va a ser F de X y aquí van a tener todos los puntos Y alrededor de X que dicen R. Justamente ese intervalito de centro X y radio R. ¿Va? Entonces, primero, pues vean que F es medible, o sea, es una función que va de R1 a R, pero la puedo ver como una función de R2 a R. Sigue siendo medible, es como constante en cada línea horizontal, vertical. Y esta función es la indicadora de un medible, pues es medible. Entonces, si mi función es, yo sé que la rebanada es integral, pero ¿cómo sé que la integral evaluada en esta rebanada va a ser medible en X? Pues aquí es donde ocupamos el teorema de Fubini. Entonces, ¿cómo aplicamos el teorema de Fubini? ¿Se acuerdan que yo les decía, a veces nos dan una función F mayúscula X, Y, y como que de manera a priori sabemos que es integrable con respecto a la medida producto? ¿Sí? Bueno, esta función que se ve como la indicadora de ese conjunto, aquí estoy poniendo los argumentos por F de X. Tal vez yo la puedo ver o la puedo acotar por algo de la siguiente manera, fíjense. ¿Por qué no lo meten en un cuadrado, este rombo, y llámenle A? Entonces yo lo veo como la indicadora de A multiplicada por el valor absoluto. El valor absoluto de F. ¿Les late esa cota? Y entonces, si yo tratara de integrar esta función usando la medida producto, ¿qué me daría? Pues, es como cuando sacamos el área de un cuadrado que es base, no base por altura, bueno, sí, no base por altura. Entonces la base sería, pues, esta por la altura que sería toda un lado. ¿Sí? Como que ya de manera a priori puedo decir, sí es integral con respecto a la medida producto. Aparte estamos poniendo localmente integrable, ¿no? Ajá, localmente integrable, por eso la integral de esta parte multiplicada por la medida de, sí, por la integral, a ver, déjenme ver. Si la integral con respecto a mu, a la medida de esto va a ser finito, en un eje, ¿no? Entonces,
Entonces, lo que estoy tratando de decir es que la integral de esta función con respecto a la medida producto, puedo ver a priori que es la integral de esta parte en una sección multiplicada por uno de los lados. Entonces, ahí trato de argumentar que efectivamente esto es finito y puedo usar el teorema de Fubini para decir, pues esta integral de la rebanada va a ser medible. ¿Sí? Entonces, es lo que está, no dice aquí cómo, pero más o menos algo así podrían hacer. ¿Sí? Bueno, entonces ahí pues ya estamos ocupando lo que hemos trabajado para concluir que mi función promedio, cada vez que deje un R fijo, va a ser medible. Y después, ¿cómo sabemos que es continua en R? Bueno, aquí está lo que les decía. Primero tienen que dejar fijo un R sub 0 en el conjunto de la definición, que es un R diferente de 0. Pensar que hay una sucesión R que converge a R0 y ver qué pasa. Entonces, aquí la función promedio en R, pues por definición es esto. Aquí estamos reescribiendo la integral con esta indicadora del intervalo multiplicado por F. Y pues yo puedo usar convergencia dominada, porque pueden dominar esta función por justamente el valor absoluto en un intervalo que contenga todos estos intervalos, digamos R0 más 1. ¿No? Aquí recuerden que X está fijo. Entonces este intervalo pues va a la integral del valor absoluto en ese intervalo por definición es finita. Entonces domina a su función esta que está integrando, entonces por convergencia dominada, el límite de esta sucesión de números en R, puedo meter aquí el límite aquí adentro, y entonces esto no depende de R, lo único que depende de R es esta indicadora. Entonces esta indicadora pues va a converger a la indicadora en R0. ¿Verdad? Entonces está sencillo esto, creo yo. Pero pues que se vea claro cómo estamos aplicando todo, porque de lo contrario puede ser complicado argumentar. O sea, se ve intuitivo, ¿no? Pero si se dan cuenta con las herramientas que tenemos, pues es directo decir algo. ¿Ok? ¿Cómo ven? Entonces ahí está nuestra función promedio. ¿Les agrada? Dices, bueno, pues sí se ve, como dice Mari, se ve bonita, pero pues para qué sí, ¿verdad? Bueno, entonces ahora tenemos otra definición. La función de Hardy-Littlewood. ¿Alguien había escuchado? ¿Tú, César, no? ¿No suena? Ah, sí, ahí, a eso vamos. Para eso viene, para eso es esta función. A eso vamos, de hecho. Entonces, ¿quién es la función de Hardy-Littlewood? De una función localmente integrable. Bueno, primero tienen que definir el promedio del valor absoluto. Aquí estamos trabajando con el valor absoluto de la función. Entonces, agarran su promedio en un punto X con un radio R. El R, pues, es un número mayor que 0. De 0 a infinito, pero sin tocar el 0. Y simple y llanamente toman el supremo de este promedio en todo el dominio de R. Entonces, aquí, entonces, bueno, esta función es h de f en x. Entonces, primero dejo fijo el punto x, tomo el promedio alrededor de x, y este radio lo hago moverse para ver dónde es lo más grande. Pues, si la función fuera constante, pues el supremo me va a dar la misma constante. Si la función es integrable, la integral del promedio en un intervalito está acotada por la integral de la función en todo el eje real. Pero si divido por este intervalo, por la medida del intervalo que cada vez se va haciendo más grande, pues ese cociente se va a ir a ceros.
Bien, lo voy a escribir para que vayan. Sí, es que aquí como que hay que estarle poniendo ejemplos, sí, para ir entendiendo cada vez más. Entonces, la integral del valor absoluto, pues yo sé que está acotada por la integral en todos los reales. Todos los reales. Este es un número finito, si mi función es integrable. Y entonces, si yo divido por la medida del intervalo, pues este número finito, llámenle alfa o lo que quieran, conforme R se vaya a infinito, pues esto se va a ir a cero. Entonces, para funciones, bueno, yo no estoy diciendo que esto se vaya a cero. Solo estoy diciendo que, pues que sí vale la pena, o sea, pues hay que ver qué pasa, dónde está el supremo de esto. Pero va a ser acotado. ¿Va? Entonces, esa es la función de Hardy-Littlewood. Y como ustedes se imaginan, la propuso Hardy junto con Littlewood. ¿Alguien ha escuchado de Hardy? Sí, ¿no? Las clases de Hardy, así. Fue un matemático inglés. Fue un matemático inglés. Y la frase que más me agrada de Hardy es que dice que él decía que para que las matemáticas perduren, tienen que ser pues tienen que ser bonitas. Así decía. No exactamente así, pero decía, no hay lugar, ahí lo tengo apuntado en un libro, no hay lugar permanente para matemáticas que son feas, algo así decía. Como quiere decir, pues tienen que ser elegantes, sencillas, no tan complicadotas. Entonces, pues es muy interesante ese punto de vista, porque luego hay matemáticas que uno dice, bueno, ¿quién soy yo para juzgar, verdad? Pero sí hay veces que uno dice, oye, eso está demasiado complicado, ¿perdurará en la historia? Entonces, me agrada ese dicho bastante. Bueno, entonces esa es la función de Hardy-Littlewood. Es medible en X. ¿Por qué es medible en X esa función de Hardy-Littlewood? Pues es un supremo de medibles en un conjunto no numerable, no importa. ¿Vale? Bueno, teorema. Teorema máximo de Hardy-Littlewood. Teorema máximo de Hardy-Littlewood. Sea f una función localmente integrable y un alfa mayor que 0. Entonces, la medida de todos los x donde la función de Hardy-Littlewood se pasa de alfa está acotado por 3 veces la integral de la función completa entre alfa. Si la función es localmente integrable, no necesariamente es integrable. Entonces esto podría ser infinito, esta integral. Pero no importa, ¿no? Sigue funcionando la cota. Si la función de Hardy-Littlewood no se pasa de este alfa, pues la medida, el conjunto es vacío. Entonces la medida es 0, sigue funcionando. Pero entonces cuando efectivamente haya un conjunto de X donde esto sea mayor que alfa y esto sea finito, aún así se sigue cumpliendo esto. ¿Sí? Y entonces gracias a nuestro lema, ¿qué creen? La demostración está clarita, creo yo. Gracias al lema ahorita en el que nos tardamos un poquito, pero fíjense. Definimos este conjunto, a este conjunto le llamamos E, ¿vale? Para no estarlo escribiendo todo. El conjunto de puntos donde la función Hardy-Littlewood es mayor que alfa, agarramos un X ahí dentro, ¿verdad? Ya dijimos que si es vacío, pues no tiene sentido. Pero agarramos un X ahí dentro,
entonces pues va a ocurrir esta desigualdad y entonces recuerden que el hecho de que esta función sea mayor que alfa, esta función es el máximo sobre todos los R, o el supremo más bien. Entonces eso significa que yo puedo agarrar un radio que depende del X que dejé fijo, donde este promedio sea mayor que alfa. Porque la de Hardy-Littlewood es el máximo, el supremo sobre todos los R. Entonces selecciono un R sub X donde ocurre esta desigualdad. Y fíjense este conjunto, primero estos intervalos, agarro cualquier X en E, agarro su radio R sub X donde ocurre esto y formo todos estos intervalos. Como estos radios tienen que ser mayor estricto que 0, pues estos intervalos son no vacíos, ¿no? Y la unión, o sea, y cada intervalo contiene a X. Entonces, claramente esta unión, primero, pues contiene a todos los X en E, a todo E, pero todos son abiertos. Recuerden cómo definimos estos intervalitos. Son un abierto con centro X y un radio estrictamente mayor que 0. ¿Todos de acuerdo? Entonces tenemos un conjunto metido en esta unión de abiertos. Metido en esta unión de abiertos, agarramos una constante C que esté por abajo de la medida de E. Entonces esa constante C definitivamente está por abajo de la medida de la unión. La medida de la unión pues es mayor que E, que la medida de E, entonces es mayor que C. Entonces, si tenemos una unión arbitraria de abiertos y agarramos una constante que está por abajo de la medida de sus abiertos, ¿qué? ¿Qué nos decía el lema? Una cantidad finita de estos, ¿cómo? Disjuntos. ¿Y qué más? Que es la medida de todo es mayor que la constante sobre 3. Exactamente. La medida de esos disjuntos es mayor que la constante sobre 3. Entonces, aquí está. Agarramos una cantidad finita de estos conjuntos que equivale a agarrar una cantidad finita de centros que están en E. Ahí están, cada uno están en E. Donde estos conjuntos con centro XJ y su radio correspondiente RXJ son disjuntos. Y la medida de todos estos, la medida de la unión de esos disjuntos, o la suma de las medidas, como quieran verlo, es mayor que C entre 3. ¿Cuál es la medida de cada uno de estos? Pues 2 veces el radio. ¿Vale? Entonces ahí nuestro lema fue el que en una hizo el trabajo. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, aquí tenemos, vamos a reescribir esto. C es menor que 3 veces la suma de las medidas. Y fíjense, cada vez que agarramos un X en E, el promedio de F en X con radio R, con su radio correspondiente, perdón, era mayor que alfa. Y esto que está aquí, bueno, entonces, ok, perdón, sí. Entonces, eso entre alfa
es mayor que 1. Claro, eso era todo lo que quería decir. ¿Sí? Entonces, cuando agarramos X aquí, esto es mayor que alfa, entonces esto entre alfa es mayor que 1. Entonces, lo único que estamos haciendo aquí, compañeros, es multiplicando estas medidas por algo mayor que 1. Por eso es menor o igual. ¿Cuál es ese algo mayor que 1? Pues es justamente el promedio entre alfa. Aquí ya saqué al alfa de la suma. Entonces, ok, ahí está eso. Después, este promedio, vean por favor que por definición es la integral dividida entre la medida del intervalo. Se cancela esa medida y queda solo la integral de la función sobre el intervalo. Y definitivamente, como estos son disjuntos, esta integral o esta suma de integrales más bien es menor o igual a la integral sobre toda la recta real. Y colorín colorado, ¿por qué? Pues estamos diciendo que 3 veces esta integral entre alfa es mayor o igual a c, pero c puede estar tan cercana como uno quiera, pero por abajo de e. Entonces es como si aquí en esta desigualdad del lado izquierdo toman el límite cuando c converge a esta medida y entonces el lado derecho no se ve afectado. Entonces, ¿qué terminan diciendo? Que la medida de e es menor o igual a esto que está aquí, que es lo que queríamos. La medida de todos los puntos donde la función de Harvey-Littlewood es mayor que alfa está acotado por 3 entre alfa por la integral. ¿Va? Ok, pues interesante estas desigualdades y pues vamos a ir viendo todo. Es curioso este tema porque como que uno va teniendo varias herramientas y de repente ¡pum!, todo explota y se tienen lo que queremos, nuestros objetivos. ¿Qué vamos a ver a continuación? Pues vamos a ver más propiedades de esta función promedio, de la función de Harvey-Littlewood. Y en particular viene lo que ahorita César nos estaba adelantando, de que si el R se va a 0, pues ¿qué podemos decir? Si la función es localmente integral, básicamente el promedio va a converger a F. Esto tal vez se ve medio intuitivo, porque en la definición original de promedio, pues si la función es continua, esto que está aquí es el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Porque aquí es la integral y aquí divide entre 2 veces R, que es la medida del intervalo este. Entonces, cuando R se va a 0, por el teorema fundamental del cálculo, esto les va a dar la función evaluada en X. ¿Sí se observa? Creo que como hacer un cambio de variable, ¿no? Bueno. Como la derivada, digamos, Sí. de X. Sí, si quieres verlo así, que la integral vaya f de x más algo y ese algo vaya entre menos r y r. ¿Va? Pero, bueno, eso funciona para funciones continuas. Pero, ¿qué saben de las funciones medibles en R? ¿Cómo pueden aproximarlas? Con indicadoras y con continuas. ¿Va? Entonces, por ahí va la demostración. Bueno, entonces, como ven, pues ahorita estamos viendo varias herramientas y todavía queda, o sea, todavía empezamos a ver cómo ocupar esto para nuestros fines últimos de estas relaciones que queremos entre funciones y medidas, cómo establecer el teorema fundamental del cálculo en ese contexto más general. ¿Ok? Entonces, ¿qué les recomiendo? Que hagan un resumen o un mapa mental aquí de todas estas ideas para que lo vean todo esto lo más claro posible. ¿Vale? Bueno, entonces nos vemos el miércoles y tratamos de resolver la duda esta que está. Ya me dijo hoy fuera el problema. No es problema, sí está bien el caso. Nada más que en el caso de que yo decía,
dijo que nos tomáramos el círculo de mayor, mayor área y ya no. Ah, ok. Y no va a ser un contexto. Creo que sí se cumple. Ah, bueno. Pues háganlo de aquí al miércoles, ¿no? Para que salga ya. Bueno, entonces, si quieren el miércoles terminamos de decidir, pero entonces el examen podría ser o el lunes 28 de noviembre o el miércoles 30. Mañana se puede jugar 5, ¿no? O sea, mejor lunes. Sí, tenemos exámenes, gracias. Ah, ok. ¿El 5? Puede ser, pero podría ser, pero ¿qué creen? Que va a haber una cuarta evaluación de esto que estamos viendo. Y entonces, ese cuarto parcial sería la última clase del semestre, es el miércoles 7. Porque la semana siguiente es el básico. Como vean. ¿O prefieren un viernes? O sea, puede ser el viernes 2. ¿Cuándo es su examen de álgebra? Ah, el martes. Ah, bueno, pues podría ser, bueno, piensen de aquí al miércoles, ¿sale? Pues sí, son cosas que ocurren antes, que en el pasado, que a mí me contaban historias bien terroríficas, que los exámenes básicos eran todos la misma semana, y te podía tocar un día uno y al otro día el otro. O sea, 3 horas seguidas de un examen y al otro día otro examen, sí. Y no daban chance de, no, pues mejor otro día de descanso, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, entonces piénsenle y el miércoles terminamos de decidir. ¿Sale, Marco Antonio?